Nosotros, como Facultad de Educación y sus grupos de investigación, sus profesores y sus estudiantes, conversando sobre el conocimiento que producimos alrededor de los problemas de frontera en la educación, son un motivo de dicha para que nos encontremos en este coloquio. Lo muy interesante de este asunto es que son líneas de conocimientos diversos y son posturas diferentes para la construcción del conocimiento, todos alrededor de problemas de la educación. Y esas diferentes formas de construir el conocimiento, aquí vemos unas más cuantitativas, otras más cualitativas. Nuestros profesores Diana, Ricardo, Andrés, Alejandro, que es de otra facultad, pero es bienvenido siempre, egresado de nuestra facultad y de mi grupo. Es una alegría siempre poder hacer estas discusiones. Podemos pensar diferente, podemos pertenecer a campos del conocimiento diferentes, podemos tener estudiantes de muchas áreas del conocimiento, pero nos podemos encontrar. Todos somos profesores, todos somos capaces de conversar entre nosotros mismos, todos podemos hacer observaciones hasta en nuestros procesos de construcción del conocimiento, pero todos nos podemos validar unos a otros, porque todos somos profesores y todos pertenecemos a una comunidad de lo público. Y seguramente todas estas discusiones académicas, por profundas que sean y por más que ensanchen los bordes del conocimiento, por más que podamos tener trabajos que puedan mirar un futuro próximo y colocarlo ahí, lo esencial es que nosotros, como Facultad de Educación, ustedes como profesores y como estudiantes, lo que estamos haciendo es mejorando la educación de calidad de este país, de esta ciudad. Seguramente muchos de los asuntos trascendentales que ustedes trabajan es precisamente eso, el ser. Así el discurso sea desde la química, desde la física, desde la biología, desde la enseñanza de estas áreas o desde la enseñanza de las matemáticas, como somos una facultad de educación, nos preguntamos por el ser, por la esencia de la existencia, y seguramente ese es un concepto que atraviesa toda esa formación política, toda esa formación ética, toda esa formación estética, que es lo que hace que seamos creativos. En este nivel debemos ser muy creativos porque estamos produciendo conocimiento nuevo. Cada una de estas líneas es el plus que tiene una universidad pública. Nosotros podemos, como profesores, tener 2 o 3 estudiantes en nuestras líneas, acompañarlos a que solucionen sus problemas de investigación, acompañarlos a que puedan escribir y publicar, pero acompañarlos a que eso pueda ser realidad en nuestras escuelas y en nuestros colegios. Todos nosotros los que trabajamos en el doctorado tenemos posiciones diversas en la construcción del conocimiento, y de eso se trata esta tarde, ese panel, de conversar sobre cómo lo hace Diana, cómo lo hace Ricardo, cómo lo hace Andrés, cómo lo hace Alejandro, y mirar qué tenemos en común y cómo podemos colaborar los unos a los otros. No es más el asunto, es ese. Y los estudiantes, obviamente, mostrar cómo ha sido su trabajo, cómo lo ha construido, y recordar que lo único que tiene que hacer un estudiante de doctorado es tener coherencia en lo que está haciendo, que es su lógica interna. Y eso es lo que hacemos nosotros los profesores, acompañarlos. Esta será pues una tarde, me imagino que de mucho diálogo, de mucha profundidad, de muchas ganas de hacer muchas cosas, de trabajar conjuntamente,
y esta pues es nuestra universidad pública, es un espacio para la libertad como todos lo sabemos, entonces tenemos tantos profesores como líneas pueden haber, que es una riqueza, líneas de pensamiento, y cada estudiante escoge el profesor con el que quiere trabajar. Eso es una delicia en esta universidad y es lo que cada uno aprovecha. Hoy nos convoca a este panel un asunto crucial en los procesos de formación de nuestras maestrías y el doctorado, y por qué no también del pregrado. Los procesos metodológicos de las investigaciones que fundamentan la formación de los estudiantes. Para ello, hemos invitado a 4 profesores de nuestra universidad, los cuales han realizado reflexiones sistemáticas sobre asuntos metodológicos de la investigación en general y de la investigación en educación en particular. Con ellos queremos conversar sobre las metodologías de investigación, cualitativas y cuantitativas, no para revivir viejos debates, ya superados, eso creo, sobre la cientificidad o legalidad de una u otra forma de investigación, pues ya es claro en el campo que toda investigación, quali o quanti, tiene el poder de aportar a la construcción social del conocimiento del mundo, de nosotros mismos, de los otros. Sin embargo, aún hoy en día es común encontrar confusiones en las formulaciones metodológicas de los proyectos cuando se justifica la elección de un enfoque metodológico basado en la investigación cualitativa o cuantitativa. Por ejemplo, se justifica la elección de un paradigma cualitativo para la investigación por el hecho de tener un problema de investigación que busca analizar y comprender algún fenómeno con profundas raíces sociales. Indudablemente, la investigación cuantitativa también aborda problemáticas con profundas raíces sociales y su fin es analizar, comprender la naturaleza de las mismas. A mi modo de ver, lo que diferencia lo quali de lo quanti no es el carácter social o no de los problemas que se pretenden abordar, sino la naturaleza de los datos con que se va a tratar, con la manera como se definen las variables, las unidades de análisis, las categorías analíticas y en última instancia en la forma como se constituye el problema de investigación en el inseparable juego entre la teoría y la práctica. Estos asuntos son fundamentales, pues creo que todos coincidimos que en la investigación todo puede ser posible. Pero igualmente considero que estamos de acuerdo en que no podemos aceptar sin importar cómo. Esto es, una investigación nos puede llevar por caminos insospechados y conducir a resultados totalmente inesperados al momento de iniciarla. Pero para que esos resultados sean válidos, tienen que estar soportados sobre procesos metodológicos rigurosos que sean garantía de validez y confiabilidad de los mismos. Así entonces, queremos invitarlos a conversar sobre estos elementos. ¿Cómo, desde sus perspectivas teóricas y metodológicas, es ese diálogo entre teoría y práctica que los lleva a la constitución de los problemas de investigación y, por ende, a la elección del método? ¿Cómo se definen cuestiones centrales como las unidades de análisis y las categorías analíticas, pero sobre todo, cómo garantizan la validez y confiabilidad e integridad del proceso investigativo? Para responder a estas preguntas, cada uno dispondrá de 10 minutos y al final de las 4 intervenciones, pues haré una breve síntesis, si puedo, de los planteamientos que realicen y dependiendo de esa síntesis es posible que les formule alguna pregunta adicional o que abramos ya el espacio para que inicien un diálogo con el público que nos acompaña en la tarde de hoy. Muy interesante la idea de que conversáramos más que presentar resultados de investigación en el formato académico de siempre. Me parece muy rica la conversación. Pues yo voy a decir algunas cosas, no sé si demos respuesta a todas esas preguntas, porque hablar de métodos y de metodología podríamos pasar unos tiempos en ello, ¿no? Quiero dejar como claro algunos puntos de vista que yo tengo desde mis perspectivas epistemológicas, ontológicas, nociológicas, éticas y lógicas de la investigación. Son unas perspectivas, como lo decía ahora Elvia María, son unas perspectivas, de las múltiples perspectivas que podría haber
para investigar en educación. Entonces, en ese sentido, pues, quiero como comentar las preguntas que nos proponía Gilberto. ¿Cómo desde sus perspectivas teóricas y metodológicas es ese diálogo entre teoría y práctica que los lleva a la constitución de los problemas de investigación? Bueno, varios de ustedes saben, mi área de formación y mi área de investigación es la investigación en educación matemática. Yo debo decir que cuando inicié mi formación inicial en un programa que era en la Universidad Industrial de Santander, prácticamente esa formación inicial, a pesar de llamarse licenciatura en matemáticas, por el propio plan de estudios y por la propia concepción que tenían mis profesores y su formación, era un programa de matemática pura, ¿no? De allí yo terminé siendo una, digamos, una muy buena estudiante formada, en una perspectiva de la educación matemática absolutamente positivista, ¿no? Y lo hacía bien, es decir, los objetos de estudio nuestros no tenían que ver con la educación, a pesar de ser una licenciatura, era más desde el punto de vista de la matemática pura. Pero posteriormente, cuando inicio mi programa de doctorado en el Brasil, llego a una escuela que era la Universidad Estadual de Campinas, la Unicampi, donde habían unos profesores muy importantes para nosotros en educación, como Paulo Freire, como Viratán de Ambrosio, por mencionar algunos, y claro, empiezo a reconocer otras perspectivas de educación. Es decir, empiezo a ampliar ese horizonte teórico, metodológico y epistemológico de creer que el método científico era único y que solo había una forma de hacer un método científico, que era el método científico que llamamos positivista o, si se quiere, cuantitativo. ¿Y cómo empiezo a revisar esto? Claro, a partir de comprender que los objetos de investigación en educación no son necesariamente los contenidos del área a la que pertenecemos, sea química, biología, ciencias, matemática, y a partir de unas lecturas que me muestran cuál es el papel de los sujetos dentro de los procesos de investigación en educación. Bueno, poco a poco en ese proceso formativo, yo voy tomando un camino epistemológico, con todas esas apuestas teóricas, metodológicas, ontológicas, y poco a poco me voy ubicando en la investigación cualitativa, y en la investigación cualitativa con un énfasis histórico-dialéctico, ¿no? Ahí retomo las palabras de un autor colombiano, pero que es profesor en la Unicampi, donde él, a partir de unos principios de Habermas, hace como una especie de topología o tipología de los métodos de investigación en educación, y nos habla de el enfoque empírico-analítico, el enfoque hermenéutico-interpretativo y el enfoque crítico-dialéctico. Entonces, a partir de toda esa maleta de formación que voy constituyendo, sin duda empiezo a considerarme una investigación de corte cualitativo con un enfoque crítico-dialéctico. Y ese enfoque crítico-dialéctico, claro está, tiene un fundamento filosófico, la perspectiva marxista y la escuela rusa de producción del conocimiento. Entonces aparecen autores como Vygotsky, como Leontiev, Davidov, como Bakhtin, como Kovnin, y otros autores desde el punto de vista filosófico que empiezan a dar base, repito, filosófico a la forma de yo entender la investigación y de empezar a hacer investigación. En ese enfoque histórico dialéctico o histórico-cultural, como también le decimos, bueno, hay muchos nombres para llamarlo realmente, yo lo llamo histórico-cultural. Hay dos o tres cosas que desde mi punto de vista se tornan clave, ¿no? Primero es la comprensión del sujeto y el respeto al sujeto y el protagonismo del sujeto en la investigación.
Y cuando hablo del sujeto, estoy hablando del sujeto maestro, del sujeto profesor, del sujeto padre de familia o de los múltiples sujetos que aparecen a la hora de hacer investigación en educación. Ese es un término y una palabra y un aspecto que para nosotros es clave en la investigación que producimos. Y otro aspecto clave es la transformación. Cuando hablamos de lo histórico-cultural o lo crítico-dialéctico, siempre estamos pensando en transformar ¿qué? A los sujetos, en transformar ¿qué? Las realidades, en transformar ¿qué? La escuela, la sociedad. Aparecen palabras como utopía, aparecen palabras como esperanza, aparecen palabras como sueño, palabras que están asociados a autores como Paulo Freire, que sin duda ha sido un padre para esta perspectiva en términos de la pedagogía crítica. Entonces, también en esa perspectiva histórico-cultural, para la forma de hacer investigación, desde mi punto de vista, es fundamental trabajar con los maestros. O sea, yo nunca he hecho una investigación donde no estén los maestros participando del proceso de investigación. Porque desde mi punto de vista, si pretendemos transformar las escuelas, las prácticas, los sujetos, mal haríamos en hacer investigación sin contar con esos otros tan importantes que son los maestros, que son los alumnos, que son los padres, los directivos, en fin, lo que ocurre allá afuera en la escuela. Y desde ahí, para terminar, que creo que me falta un minuto, y desde ahí, conjuntamente con los maestros, nos pensamos cuáles son los posibles objetos de estudio, cuáles son los posibles problemas de estudio, siempre colaborativamente, ¿no? Entonces, ahí uno diría, es la forma que desde la perspectiva en la que yo me ubico, vemos esa relación entre la teoría y la práctica. Es decir, es el maestro desde su saber de ser maestro en la escuela, y somos nosotros desde nuestro saber de ser maestros en las universidades, que en esa perspectiva colaborativa y dialógica empezamos a producir un conocimiento. Yo quiero plantear un poco como esta reflexión, lo organicé un poco como desde la misma experiencia, como desde mi trayectoria, y podría empezar diciendo lo que nos plantea Gilberto, que yo me formé como sociólogo y creo que muy gomoso como en el estudio como de la metodología, y puedo decir que yo tuve una formación de manual de investigación, y yo desde el manual de la investigación uno puede responder perfectamente con Sampieri y con todos esos módulos que uno estudia, que le ponen a estudiar desde el pregrado, que hay una distinción entre enfoque como lo más, digamos que lo más general, y que uno habla de un enfoque cualitativo y de un enfoque cuantitativo que pertenecen o que tienen unas distinciones desde la construcción del problema de investigación, es decir, desde lo ontológico, desde lo epistemológico, desde lo metodológico, y que a partir de eso podemos hacer la reflexión sobre la metodología, sobre los métodos, el diseño, etcétera. Nosotros en sociología en el pregrado todavía no han hecho reforma todavía, nosotros seguimos formando los sociólogos, y en general en la mayoría de pregrados y posgrados que me han invitado, todavía seguimos viendo separadamente el curso de cuantitativo del curso de cualitativo, por ejemplo. Eso ya nos habla un poco de cómo es el campo académico y cómo es el ejercicio de construcción de conocimiento, y que nosotros, digamos que es que el objeto, o que depende del enfoque, depende todo el resto de la investigación, como si la realidad social tuviera una pertenencia, casi que una relación unívoca con un tipo de realidad, o sea, que hay una realidad que es cuantitativa y que hay una realidad que es cualitativa. Yo creo que en realidad, y esa metodología de manual en la que yo me formé, yo la utilizo como la metáfora, porque si ustedes piensan en metodología, yo hago ese ejercicio muchas veces cuando empezamos el primer día de los cursos de metodología. ¿Qué entiende usted por metodología? Y de una u otra manera todos nos llevan a que es la ruta, el camino,
la forma, el paso a paso. Entonces, esa es la que uno podría denominar un poquito una forma de entender la investigación. Pero yo creo que esa forma es poco problematizante, esa forma de entenderlo es a veces poco reflexiva y porque nos lleva a pensar que hay una forma preestablecida, que tú sigues el paso 1, el paso 2, el paso 3, ahí llegamos, por ejemplo, a que hay entre las preguntas que nos planteaba Gilberto, que hay que tener una unidad de análisis claramente delimitada en un momento del proceso, que corresponde a cuáles son los sujetos de la investigación, si son los individuos, si son los estudiantes, si son los maestros, y que establece unas unidades de observación que hay una recogida productiva de datos y que hay un cierre. Un poco, digamos, que ese es el ejercicio, y que siempre el investigador, sobre todo si se autodenomina cuantitativo, tiene que estar todo el tiempo pensando en la validez y en la confiabilidad de sus instrumentos, y desde ciertas perspectivas cualitativas lo mismo. No obstante, digamos que esa es, digamos, que la experiencia de formación, y yo le he preguntado en muchas universidades y colegas en el extranjero, y todavía hoy se sigue enseñando la metodología muy de esa manera, o la forma del manual, pero yo creo que hay que dar el salto, y lo hemos estado trabajando, y es enseñar más la metodología desde la experiencia del investigar, y lo que yo denomino el oficio de la investigación, y es pasar ya la metáfora de la investigación, no es la ruta, no es el camino, sino que es el mapa. Pensemos la metodología, de hecho lo más específico, el método, la estrategia metodológica como mapa, porque el mapa es un lenguaje. Cuando todos tenemos al frente en el celular un mapa o un mapa físico, lo primero que hay que saber entender es cuál es ese lenguaje, el lenguaje cartográfico que te permite ubicarte en ese mapa, leer unas coordenadas, y el mapa tiene una función, tiene una utilidad en la medida que usted reconozca en qué punto del mapa está. El mapa empieza a ser un lenguaje cuando nosotros nos ubicamos ahí, sabemos nuestra ubicación, y si ustedes van y utilizamos un mapa, por ejemplo, nos vemos en un centro comercial o cualquiera de esas partes de la ciudad donde hay un mapa, le dice, usted está aquí, para usted ubicar el resto del mapa y poder ubicar diferentes rutas, diferentes posibilidades para llegar a donde quieres llegar. Entonces yo creo que la metodología es más esas múltiples rutas, esas múltiples posibilidades, más que un solo camino, que es como generalmente nos lo han enseñado. Y con la metáfora de el método como mapa, lo que estamos tratando de construir es, o siempre promocionando, a que uno como investigador, los estudiantes en formación como investigadores, lo que tenemos que ganar es posicionamiento. Finalmente eso es saberse ubicar, es tener un posicionamiento, saber desde qué punto de vista estás hablando, porque si en algo, pues en general los que estamos en educación y en ciencias sociales, todo el tiempo tenemos que reconocer la multiplicidad de nociones con las cuales estamos trabajando, la sinonimia, como si ustedes van a un manual, lo que te dice o lo que te define metodología 2 puntos es lo que en el otro manual dice método 2 puntos y en el otro manual dice diseño. Es decir, no hay una palabra última. Entonces de lo que se trata es que el investigador tenga un posicionamiento, pero sepa responder por ese posicionamiento frente a los pares, frente a, estamos en un campo social, tenga la capacidad de argumentarlo. En el ejercicio de la experiencia propia, que les decía que trabajo en el Instituto de Estudios Regionales, en el grupo de investigación de estudios del territorio, un posicionamiento que nos ha venido dando como unos resultados y una reflexión, ahí comparto contigo como el posicionamiento respecto al sujeto, pero nosotros lo denominamos el enfoque territorial para la investigación. Tener un enfoque territorial para la investigación lo que nos da es unas coordenadas históricas, espaciales, sociales, de cómo nos relacionamos o cómo nos entendemos con el otro, cuál es la naturaleza de la producción de conocimiento. Y empezamos a entender que el lugar de enunciación importa. El conocimiento no lo producimos, digamos que en el abstracto.
sino que es necesario reconocer nuestras propias coordenadas como sujetos. Somos sujetos ubicados en unos territorios determinados, en unos barrios, en unas veredas, en unas instituciones educativas, que tenemos unas condiciones territoriales preexistentes, que estamos rodeados o que hay unos actores, hay unas formas y unas presencias estatales y que lo que hacemos tiene unos efectos. Es decir, hay que poner un gran interrogante, me parece a mí, por lo menos desde el enfoque territorial, cuando hacemos investigación sin encontrar o sin problematizar esas condiciones de producción en las que se están dando los procesos, las condiciones mismas en las que están los individuos, las condiciones de exclusión, las condiciones de pobreza, las condiciones democráticas en las que estamos. Definitivamente eso, como lo trabajamos en estudios socioespaciales, es plantear que el espacio importa. Entonces, creo que eso es un ejercicio, digamos, que fundamental. Y quiero terminar esta primera intervención diciendo que más desde la experiencia del investigador, lo que tenemos es construir ese posicionamiento o tener la capacidad de construir de hacernos a un oficio. El oficio de la investigación, el oficio del investigador es el oficio de la toma de decisiones. Si nosotros entendemos que la metodología es algo externo, algo que simplemente se aplica, nos estamos anulando a nosotros mismos como investigadores, porque lo que tú tienes que seguir es el paso a paso. El investigador no tiene que pensar, sino seguir, aplicar. Pero cuando hablamos que tenemos que tener un posicionamiento, todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones metodológicas frente a asuntos como los que, frente a las preguntas que nos decía Gilberto. Esa toma de decisiones, por lo menos en mi experiencia personal, la vengo trabajando mucho desde el seguimiento del dato. El dato para mí es lo fundamental en investigación. Y yo creo que la naturaleza de los datos son muy diversas, desde los datos de naturaleza testimonial, de naturaleza documental, naturaleza numérica, en la medida en que todos esos datos van convergiendo o buscan una convergencia a dar cuenta del problema de investigación. Eso rompe con la distinción cualitativo-cuantitativo. Cuando hablamos de convergencia, algunos pueden hablar de métodos o de enfoques mixtos, híbridos, etcétera. Yo prefiero hablarlo desde la perspectiva de la convergencia del dato, y yo creo que ahí está como la clave de las estrategias metodológicas. Yo diría que en cierto sentido yo soy por lo menos seguidor o buscando todo el tiempo el dato de la investigación. Eso me parece que es la clave para darle sentido a todo lo otro. Yo iba a irme un poquito más atrás. A mí me parece que fundamental en todo proceso investigativo es precisamente la construcción del problema, precisamente también a partir de la pregunta que nos hacían. Los problemas no están por ahí, no le caen a uno del cielo. Entonces, una de las grandes dificultades que encuentran estudiantes de doctorado, maestría, pregrado y uno como metido en estas cuestiones es cómo precisamente da cuenta de un problema. Y pues la experiencia que yo he tenido con respecto al asunto es, primero, los problemas no están ahí, los problemas los construye uno, lo cual quiere decir que hay una relación, digámoslo así, de sujeto y objeto, y eso implica necesariamente un trabajo en principio muy fuerte de lectura de antecedentes. Es decir, a pesar de las apuestas de estos primeros teóricos fundamentados que creían que se podía hacer teoría fundamentada partiendo de un trabajo de campo sin ninguna lectura o en lo posible lo menos, yo considero por el contrario una perspectiva de corte más hermenéutico que hay que leer. Entonces, en esa relación entre teoría y método con respecto a la construcción del objeto de análisis, pues yo creo que es clave, digámoslo así, un trabajo fuerte sobre antecedentes, que es el que le va permitiendo a uno progresivamente, y cuando hablo de antecedentes no hablo de un listado, de una lista de chequeo, sino de una elaboración de los antecedentes que le permita a uno problematizar esas investigaciones y por supuesto confrontarlas con el problema que uno podría denominar empírico, es decir, lectura fuerte en un principio que esté referida en lo posible a su asunto problemático o al tema que a usted le está llamando la atención. En ese proceso, llamémoslo dialéctico, el resultado es precisamente la construcción de un problema y yo creo que ahí es donde está la clave.
Un buen ejercicio de problematización y de construcción de un problema ya le permite a uno ver dos cosas fundamentales que siguen en el proceso, no solo de investigación, sino de construcción de un proyecto de investigación, y son los lentes teóricos. En la medida en que usted dice que va a trabajar un problema desde una perspectiva X, eso supone entonces que usted se está posicionando, ¿sí? Es decir, usted va a ver ese problema con base en estas teorizaciones y no en estas otras. Importante en ello es también que usted reconoce a sus enemigos, entonces también se tiene que volver experto en cómo defender su postura, ¿sí? Porque si bien hablamos de una pluralidad teórica conceptual, pues de lo que se trataría también en este contexto es de sustentar desde dónde se está hablando y por qué. Precisamente hasta el día de hoy, a pesar del reconocimiento de la diversidad teórica, investigativa, metodológica, pues los debates no han cesado. Eso quiere decir que si bien uno no se va a quedar haciendo un trabajo de discusión metodológica, pues debe saber desde dónde está hablando. Entonces, la configuración de un asunto problemático lo pone a usted en la postura de sujeto que toma decisiones con respecto a cuáles van a ser sus lentes teórico-conceptuales con los cuales va a ver ese problema, y en esa misma perspectiva, entonces, cuáles van a ser esos lentes teórico-conceptuales que usted no se va a poner, entre paréntesis, quiénes van a ser sus enemigos y por qué se distancia de eso. Pero eso también está estrechamente relacionado con la construcción de la metodología. Si yo tengo un problema del tipo X que voy a tratar de indagar teóricamente hablando desde una perspectiva Y, eso quiere decir también en clave Z que la metodología debe ser coherente. Ahorita la decana hablaba de la coherencia del proyecto y de la investigación en general. Esto también para decir que no existe método descargado o sin teoría, que ese es otro punto clave. Lo decía aquí el colega, y es: los métodos no existen por sí mismos, los métodos están basados en teorías. Por tanto, entonces, quien quiera, digámoslo así, aplicar uno o varios métodos, pues también se tiene que hacer consciente que esos métodos tienen alguna discusión de tipo teórico-conceptual, y que en aras de mantener entonces la coherencia, pues usted también tendría que reflexionar sobre los presupuestos teóricos de esos métodos, de manera que estén en concordancia con sus lentes teóricos y que le permitan entonces mancomunadamente poder ver ese problema que usted quiere ver o indagar, ¿sí? Usted puede armar eso muy bonito, puede tener el mapa. Lo que uno evidencia también, al menos desde la investigación cualitativa, es que pues una cosa es el proyecto como tal y otra es el trabajo de campo. El proyecto puede estar muy bien estructurado, pero ya, por ejemplo, en la perspectiva de las investigaciones cualitativas, otra cosa es el trabajo de campo. Mentira, no solo cualitativo. Estoy teniendo en estos días una experiencia bastante complicada, porque una cosa es armarse un proyecto de investigación cuantitativo, tiene 50 encuestadores, no hay carros para subir a las comunas, un encuestador tal le pasó esto y esto y esto, entonces usted desarrolla, digámoslo así, una propuesta logística para hacer la investigación, y eso no funciona pues como tan facilito cuando se hace ese tipo de trabajos. Entonces piénsenlo también en el sentido de investigaciones cuantitativas fuertes, todo lo que implica la organización de la logística. Inclusive ahí se da uno cuenta de que la investigación no es propiamente un acto individual, es decir, en este tipo de asuntos se configura más como una empresa de muchas personas y grupos. Pero sigo, entonces aparece lo de la metodología como un asunto que también está cargado teóricamente, por tanto entonces el investigador no se puede simplemente conformar con decir que va a hacer una etnografía, que se va a basar en teoría fundamentada, sino que tiene que sustentar muy bien por qué esa es la alternativa y no otra, lo cual implica una fundamentación teórica. Otro de los problemas a los que se enfrentan las personas, me incluyo, en la investigación, es que podemos armar muy bien proyectos de investigación, pero la rigurosidad propiamente en lo que es el método de análisis fallamos mucho, ¿sí? En este momento pues yo soy más defensor de un trabajo riguroso sobre los datos, estoy más metido pues como en unos análisis de corte empírico. Yo todavía pues quiero mucho los ejercicios de tipo especulativo y eso de ir por Ayacán y a Pestalozzi, y no riño pues con las nubes teórico-conceptuales de la pedagogía y la didáctica, pero creo precisamente que estamos en una época de trabajo más empírico. Cuando digo empírico, no solo es empírico
cuantitativo, sino empírico o cualitativo. Y en unas lógicas, y este es también uno de los retos metodológicos que implica uno de los retos teóricos que implican pensar la metodología, y es cómo es uno consecuente, pues si lo quiere, con las discusiones contemporáneas. Es decir, usted puede moverse en unos referentes teóricos, qué sé yo, postestructuralistas, cómo entonces es capaz de montar toda una metodología desde unos referentes postestructuralistas, que ahí es también donde veo yo uno de los grandes retos. Todo el mundo ya hoy en día habla de Foucault, de colonialidad, de Dussel, y entonces circulan una serie de discursos que generalmente no son del contexto pedagógico, y muchas de esas discusiones se quedan en las nubes porque precisamente no aterrizan eso, no los operacionalizan, no llegan a un trabajo concreto de lo que sería la caja negra de la educación o de la enseñanza. Entonces a eso me refiero con que estamos en una época en donde ya estamos saturados de esos discursos universalistas, de esos grandes modelos pedagógicos, y hay unas orientaciones más de tipo empírico, unas matemáticas centradas en la observación de lo que sucede, de Amore, creo que es este señor y todo ese grupo que trabaja, Bruno D'Amore. En las perspectivas de pedagogía se viene hablando mucho de una teorización de las prácticas. Yo no quiere decir pues que se desligue también de los asuntos del sujeto. Por ejemplo, también vengo trabajando fuertemente el asunto de narrativas, pero eso supone también retos de tipo teórico, es decir, cómo trabaja uno con base en narrativas, si su pensamiento de fondo es un pensamiento postestructuralista en donde el sujeto como instancia fuerte, dura, está mandado a recoger. Entonces, ¿cómo concibe usted un relato biográfico narrativo y no lo romantiza a la manera, digámoslo así, de teorías clásicas en donde parten de la idea de un sujeto como un sujeto soberano, intencional? ¿Cómo hace un análisis de eso? ¿Sí? Ahí están los retos. Yo considero de todas maneras que precisamente la creatividad en los proyectos y en la investigación vienen dados no solo desde el punto de vista práctico en cómo se hace una cosa, sino cómo se combinan, diría yo, pues los avances teórico-conceptuales, pero también cómo se operacionalizan, es decir, cómo no quedarse en el reino de las nubes especulativas, pero tampoco cómo caer en el reino de la práctica operacionalizada instrumental. El reto, diría yo, es mezclar esos asuntos. En ese sentido, pues también diría que son válidos tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. De nuevo, si su problema amerita contar, establecer correlaciones, pues por supuesto que el camino va a ser. Si su trabajo es más de corte cualitativo, la perspectiva sería otra. Como línea de trabajo nosotros tenemos 4 objetivos principales, ¿cierto? El primero es abordar temas que están relacionados con educación, que tienen que ver con educación, pero que generalmente se pierden de vista en el discurso de la pedagogía y la didáctica. Son temas que tienen que ver con ¿qué? Con los recursos financieros para la educación, administración, gestión educativa, condiciones de trabajo de los docentes, factores que contribuyen a disminuir o aumentar la deserción de los estudiantes, construcción de pruebas de evaluación, pruebas psicométricas, etc. Eso por un lado. Otra línea de trabajo es, queremos, o uno de los objetivos es formar investigadores, analistas, que sepan analizar y presentar y discutir datos, ¿cierto? Datos, y me refiero en todas sus formas, ¿cierto? Los datos vienen a manera de imágenes, a manera de números, de palabras, de documentos, etc. Y nuestro interés es contribuir a la formación y a la capacitación de personas en esa área de trabajo. También queremos contribuir al desarrollo de ciertas competencias y habilidades y conocimientos que son importantes para los investigadores, que son importantes para los docentes, que son importantes para las personas interesadas en manejar y utilizar información. Tiene que ver con análisis de datos, análisis estadístico, presentación y visualización de los datos, competencia en lengua extranjera. Y finalmente,
Otra de de los ideales que tenemos en nuestro trabajo es contribuir a la formación de personas que sean alfabetas científicamente, es decir, personas que puedan entender el lenguaje de la ciencia, la manera como se comunica la ciencia, pero también el lenguaje de la tecnocracia, porque digamos, el lenguaje de los números y la presentación de los números es el lenguaje también que utilizan los tecnócratas para justificar sus decisiones y para justificar sus acciones, ¿cierto? Entonces, creemos que también parte de nuestro trabajo es contribuir a la formación de docentes, investigadores, estudiantes, que puedan entender ese lenguaje, lo puedan abordar, puedan controvertir y también puedan presentar sus ideas de manera informada y coherente. Eso en relación con nuestros objetivos de trabajo. Los problemas que nos interesa abordar y que me interesa abordar son problemas, digamos, de naturaleza aplicada, ¿cierto? Que con nuestro trabajo y con nuestras investigaciones podamos ayudar a resolver problemas prácticos que enfrentan los docentes, los directivos docentes, las organizaciones, las fundaciones, las instituciones del Estado, ¿cierto? Problemas prácticos en términos de administración, de gestión del conocimiento. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros buscamos o lo que siempre estamos tratando de contestar son preguntas que puedan, primero, hacer uso de la gran cantidad de información y datos que hoy día se produce, ¿cierto? Nuestro enfoque de trabajo es sobre todo en el uso y en la construcción de bases de datos, de grandes bases de datos, y en ese sentido pues trabajamos con bases de datos como, bueno, las que ya conocemos, Saber, PISA, encuesta de demografía y salud, gran encuesta integrada de hogares, que son, gracias a los desarrollos tecnológicos, a la velocidad de los computadores, son datos que se recogen a velocidades alarmantes, ¿cierto? Existen grandes bases de datos, pero también se requiere que los podamos analizar y que de ahí podamos extraer información, pero sobre todo información para la toma de decisiones. Entonces, esa es sobre todo nuestra línea de trabajo, lo que nos interesa. Responder preguntas que se puedan responder con datos numéricos particularmente, que digamos esa es y yo creo que pues es una falsa dicotomía cuando hablamos de investigación cualitativa o cuantitativa, y concuerdo con lo que decían los colegas acá. Lo que hay es investigación, lo que hay preguntas, lo que hay es preguntas, y dependiendo de las preguntas, pues así serán los datos, las técnicas de análisis, los métodos, metodologías que utilicemos. A mí personalmente me gustan los datos de tipo numérico, ¿cierto? Los encuentro fascinantes, los números me fascinan, el análisis estadístico me fascina, la programación en computadores me fascina, y eso es lo que aplico a mi trabajo, ¿cierto? Y es lo que trabajo con mis compañeros, con mis colegas, con mis estudiantes. Eso no quiere decir que no podamos establecer puentes de comunicación y diálogo con otros colegas, ¿cierto? Estamos desarrollando evaluaciones, nos gusta la evaluación también, porque en la evaluación, cuando hacemos evaluaciones de programas, de proyectos, de planes de estudio, es un trabajo donde se involucran generalmente diferentes tipos de análisis, diferentes tipos de datos. No solo hay que analizar bases de datos, también hay que entrevistar gente, hay que interpretar datos. Entonces, yo creo que digamos, complementando lo que mencionaba Gilberto al comienzo y también la decana, lo que nos permiten nuestras diferentes intereses, experiencias, conocimientos, es construir conocimiento, construir saber, que finalmente lo que esperamos, y ese es el ideal que todos tenemos, es que lo que hacemos finalmente sirva para algo, sirva para
mejorar algo, sirva para mejorar la práctica, sirva para conocer más. No es fácil intentar hacer una breve síntesis para continuar este diálogo, sin embargo creo que hay una serie de elementos interesantes en las 4 presentaciones que nos hacen. La profe Diana nos habla del lugar del sujeto y de los procesos de transformación que tienen y deben potenciar las investigaciones en educación en los sujetos que están involucrados en el acto educativo, llámese maestros, hablo fundamentalmente de los maestros, pero entiendo que también se extiende a los estudiantes y se extiende a toda la comunidad educativa en general. Y eso indudablemente está pues relacionado fuertemente por el énfasis, digamos, y por el sentido mismo que tiene la investigación que realiza la profesora Diana, centrada en los temas que tienen que ver sobre todo con la formación de los maestros. Es muy parecido, aunque desde otro lado, la postura que nos plantea el profesor Alejandro en términos del lugar del territorio. Indudablemente, y para retomar un poco lo que decía Andrés, pues las dos miradas tienen que ver también con la formación y con la formación teórica que plantean y desde la cual están cada uno hablando y pensando los temas relacionados con la investigación. Así como Diana plantea que es el sujeto el que define las líneas y las acciones de investigación y las transformaciones del sujeto, Alejandro nos habla también del territorio y del posicionamiento del sujeto en el territorio y por ende la transformación del sujeto en relación de la transformación, cómo se comprende el territorio. Pero indudablemente creo que eso tiene que ver con las apuestas teóricas también desde donde se miran y desde donde se comprenden los problemas investigativos. De Andrés quiero rescatar el planteamiento y que hace en términos de en ese diálogo entre teoría y práctica, cómo el problema es precisamente una construcción, pero después terminó diciéndonos que no solamente el problema es una construcción teórica, sino que toda la metodología y todo el proceso de investigación es un proceso de construcción teórica. Y creo que ahí hay un elemento muy importante en términos de que no nos plantea esa dicotomía o esa separación entre por un lado la teoría y por otro lado la práctica, sino que nos las plantea en un diálogo continuo, en un proceso continuo de interacción donde desde lo teórico, donde cualquier paso desde el punto de vista de la investigación está soportado teóricamente, pero a la vez todas las procesos y los resultados que se van dando desde la investigación también están alimentando el campo teórico. Me queda un poco más difícil de hablar de sintetizar la propuesta que nos hace Ricardo, porque está mirando el mismo problema, pero desde otro lado, desde otro ángulo, ya no centrado ni en los sujetos, ni en el territorio, tampoco centrado en lo teórico, pero lo que no quiere decir que los esté ignorando. También creo que fue claro en eso al final de su intervención, sino que lo hace desde otro lado que tiene que ver con el tratamiento de los grandes datos, o sea, de los grandes volúmenes de datos y las posibilidades que eso también nos ofrece en términos de la toma de decisiones y de los análisis y de las comprensiones que podemos tener de los problemas, pero también de las soluciones que se pueden plantear alrededor de los problemas. No sé si fui muy atrevido intentando hacer esta breve síntesis. Si quieren, o sea, podríamos un par de minutos para cada uno en caso de que lo deseen para ampliar un poco y damos espacio entonces al público para que haga algunas intervenciones y algunas preguntas, comentarios, bien sea para todos los panelistas o para alguno de nuestros colegas aquí presentes. Todos los que hemos hecho investigación sabemos que ellos van de la mano, ¿no? O sea, a medida que voy puntualizando el objeto, voy delimitando la pregunta, se me va aclarando un poco más el objetivo. Bueno, yo diría que eso depende mucho de la experiencia del investigador, eso le digo yo a los estudiantes. Hay investigadores que rápidamente encuentran el objeto de investigación, en ese sentido, como lo decía Andrés, construyen ese objeto de investigación,
pero hay otros que construyen más rápidamente el problema de investigación o la pregunta de investigación. A mí me parece que eso es importante que nuestros estudiantes lo sepan, que esa construcción que uno va haciendo a partir de esa realidad, a partir de las revisiones de literatura y a partir del entorno donde se mueve el investigador, depende de la propia experticia del investigador. Bueno, y quería decir que cuando tú nos preguntas sobre las unidades de análisis y las categorías analíticas, en la perspectiva en que yo me muevo, las categorías siempre son emergentes, emergen hasta por ese propio respeto al sujeto y a esa realidad cambiante, ¿no? Entonces, yo no trabajo en la perspectiva de categorías a priori, como puede ocurrir en otros enfoques, ¿no? Y la pregunta por la unidad de análisis es bien interesante también porque cuando uno lee diferentes manuales, libros, etcétera, de métodos y de metodología, hay muchas ideas y definiciones sobre unidad de análisis. Yo acostumbro decir que la unidad de análisis la entiendo, como nos decían por allá hace 100 años en química, como el átomo, que era aquella partícula indivisible, ¿no? De la materia, obviamente pues una teoría ya revaluada, pero para mí la unidad de análisis se constituye en esa unidad indivisible donde el investigador va a leer y va a encontrar el dato, ¿no? Va a encontrar, no va a producir el dato, porque desde mi punto de vista el objeto de estudio, una vez encontrado, nos delimita un poco el método, la metodología y el método, ¿no? Y para estudiar ese objeto de estudio, ¿cómo nos vamos a ir aproximando a ese objeto de estudio? A través de cuáles unidades de análisis. Para producir un trabajo de campo o producir una producción, realizar la producción conjunta de datos, de registros y datos. Y esas unidades de análisis nos permiten que los registros se nos constituyan en datos, ¿no? Entonces, en los trabajos que yo he coordinado, normalmente las unidades de análisis con las que trabajamos son enunciados que pueden ser enunciados escritos, enunciados gestuales, enunciados orales, dependiendo pues del marco teórico y epistemológico que se esté usando para el proyecto en cuestión, ¿no? Pero creo que esas unidades de análisis a partir del objeto deben ser enunciadas cuáles van a ser para producir un trabajo de campo que se corresponda, ¿no? Bueno, quiero terminar ahí porque el tiempo era menor. Gracias. Tal vez entonces insistir un poco en que el asunto de la estrategia metodológica, que es con lo que se enfrenta en últimas el investigador, y hablemos del investigador en el doctorado, en tener que construir su propia estrategia para abordar, digamos que nuestro posicionamiento ahí es hacia lo relacional y no hacia lo dicotómico. Lo dicotómico es aquella postura más que decía ahorita como del manual, en la cual hay como dos extremos, lo cual y lo cuanti, que obligan a que el investigador tenga que decir si va a trabajar con el dato numérico o con los datos de carácter textual, y que son dos caminos totalmente distintos. Lo relacional es más la idea, entonces, digamos que de la metáfora del dato, pero no solamente, perdón, del mapa, no solamente lo relacional en función, digamos que de esas diferencias, sino incluso con la perspectiva teórica, en cuanto a la pregunta por las categorías teóricas. Yo no me muevo tampoco, digamos que dicotómicamente, en que tiene que ser un camino deductivo o inductivo, o que las categorías están dadas a priorísticamente, como se dice más incluso muchas veces en los manuales cuantitativos, o que emergen, como lo hacen mucho desde la etnografía o desde diferentes procesos. No nos movemos ahí, sino que también, digamos que en una mixtura o en una perspectiva más relacional, utilizamos incluso la noción de categorías intermedias, las categorías intermedias que te permiten articular, digamos que la gran construcción, las grandes construcciones
teóricas, fenomenología, hermenéutica, postestructuralismo, etcétera, todos esos grandes autores, pero de ligarlos, de tener la capacidad de ligarlos con el referente empírico, con el problema concreto. Yo creo que gran dificultad, por lo menos en los ejercicios más de educación, en la perspectiva de ciencias sociales, es finalmente llegar a lo concreto. Es una paradoja. Nos quedamos mucho en lo que vos decías, del gran posicionamiento teórico, yo soy un postestructuralista, soy un decolonial, yo soy un pedagogo crítico, todo ese asunto, pero al final, bueno, ¿y qué es lo que vas a investigar en concreto? ¿Cómo vas a conseguir el dato? Y eso implica, desde nuestro posicionamiento, construir categorías intermedias, tanto con la teoría, pero también con los sujetos. Eso mismo iba a decir yo. No, desde una perspectiva de corte hermenéutico, digámoslo así, como la que yo sustento, pues me queda muy difícil partir de la idea de que uno va simplemente a hacer investigación a ver qué emerge. El hecho de que uno plantee ya un problema ya está presuponiendo unas categorías previas. Es decir, si yo voy a investigar el bullying, ya tengo el bullying como categoría. Eso no quiere decir entonces que, bueno, eso nos muestra estas diferentes perspectivas de trabajo. Vos puedes seguir siendo muy deductivo o inductivo. Yo también con Pimienta me muevo más en una lógica inductivo-deductiva, que quiere decir recurriendo precisamente con los que no me caso muy bien, a una suerte de sensibilidad teórica. Es decir, yo llego a ver el bullying, hago un trabajo de campo, pero soy sensible a que no todo lo puedo meter en la caja del bullying, sino que precisamente ya en el trabajo de campo van a aparecer estas categorías de rango medio o teorías de rango medio que me van a permitir decir, bueno, sí, yo entré con el concepto de bullying o la categoría de bullying, pero el trabajo de campo me muestra que hay bullying rojo, verde, rosado, y precisamente eso es lo que permite avanzar tanto las discusiones teóricas como específicamente el ejercicio investigativo. Entonces, una sensibilidad frente a que nunca llegamos al campo sin conocimientos previos, eso es un presupuesto básico de la hermenéutica, pero también decir que el hecho de que no vayamos al campo con presupuestos no quiere decir que todo lo tengamos que meter en la caja de los presupuestos con los que comenzamos. Precisamente, y de ahí el llamado en esta perspectiva del trabajo más riguroso desde el punto de vista metodológico, en la idea de secuencialidad, de pronto hasta línea por línea, o unos trabajos de corte más temático que permitan otra vez mostrar los matices, ya con base en trabajos más localizados, más concretos, mostrar los matices de esas categorías previas o las especificidades de ese problema. Entonces yo creo que un movimiento interesante es ese, o sea, tener teoría, tener categorías previas, conceptos previos, pero someterlos, digámoslo así, a una contrastación empírica que le permita a uno, con base en el trabajo de campo, reconceptualizar, reteorizar y mover tanto empírica como teóricamente, digámoslo así, el conocimiento. Iba a decir otra cosita, que estamos en unos momentos importantes con respecto a lo que es todo el Big Data, es decir, no podemos seguir siendo tan parroquiales, y yo creo que estamos en un momento en donde tenemos que hacer caso a ese tipo de asuntos, no defendiendo, yo no soy cuantitativo, pero defendiendo, digámoslo así, unos trabajos de diálogo, y no podemos seguir al margen de eso, y más como lo decía Ricardo, y es las decisiones políticas no las trabajan con el texto filosófico que uno hace de Judith Butler y cosas de esas, sino que la hacen con trabajos de tipo estadístico en donde dicen esto y esto y esto. Entonces hay que ser muy listos a la hora entonces de combinar estos dos tipos de asuntos precisamente para tener injerencia política. Gracias. Gilberto, yo creo que resumiste bien lo que yo dije, pero digamos, como son solo 10 minutos, entonces tiene que uno decidir de qué es lo que habla. En nuestra línea de trabajo también el problema para nosotros es lo más importante, ¿cierto? Tan importante que si el problema no está planteado, lo que viene adelante no sirve, por poner, ¿cierto? Pero ¿qué entendemos nosotros como un problema de investigación? Es muy común que por ejemplo, los estudiantes que empiezan su proceso de investigación, cuando uno les pregunta, bueno, ¿cuál es el problema que usted quiere investigar? No, es que en la institución educativa donde yo trabajo, los padres no se involucran con las tareas de los estudiantes, o que los estudiantes tienen dificultades con ecuaciones diferenciales,
¿cierto? Eso no son problemas de investigación, ¿cierto? Si un estudiante tiene problemas resolviendo ecuaciones de la que sea, pues enséñale otra cosa o dígale que mejor estudia, ¿cierto? Algo más. Eso no es un problema de investigación. Los problemas de investigación, y como lo mencionaba Andrés, los problemas de investigación se inventan, se construyen, los construimos nosotros. ¿Por qué? Porque son conceptuales eminentemente, ¿cierto? Nosotros, los que investigamos, trabajamos con conceptos. ¿Qué es motivación? ¿Qué es calidad educativa? ¿Qué es salud? ¿Qué es salud mental? ¿Cierto? Son conceptos, son abstracciones que finalmente toca definirlas de alguna manera para poderlas investigar, ¿cierto? Entonces, los problemas que nosotros abordamos son problemas de tipo conceptual eminentemente, y los problemas los definimos como las relaciones, diferencias o predicciones de variables. Esa es, digamos, nuestra definición operacional de lo que es un problema de investigación. Los problemas prácticos se resuelven de otra manera. Los problemas prácticos se resuelven invirtiendo más recursos, haciendo más capacitaciones, haciendo nada a veces también, ¿cierto? ¿Cierto? Y en ese sentido, como los problemas que abordamos son conceptuales, la teoría es muy importante para nosotros, ¿cierto? Porque dependiendo del marco teórico, del marco conceptual, serán así, de la misma manera, los datos que recogemos, la manera como los operacionalizamos y finalmente cómo los analizamos. Entonces quería mencionar eso. Gracias. Leyendo estos días, aunque no estoy muy informado, de pronto ustedes están informados y me gustaría de pronto que entienden ustedes por lo que voy a mencionar. En un artículo de investigación en educación matemática se hablaba de epistemología ecléctica, en donde un objeto de investigación o un fenómeno investigativo se asume desde distintas perspectivas teóricas y cada una va aportando a entender ese fenómeno en un todo. ¿Cómo ven ustedes eso? Muy buenas tardes. Esta mañana creo que la decana lo indicó, en otro escenario se viene discutiendo en el SIU específicamente alrededor de la educación en la cuarta revolución industrial. Y lo menciono, lo traigo a colación en términos de los problemas que construimos por los problemas que emergen o los problemas que estamos viviendo en estos momentos. Cuando la primera ponente hablaba un poco sobre el sujeto y cuáles sean sus denominaciones, pensaba un poco en la simbiosis hombre-máquina, ¿cierto? Que es un asunto problemático también actualmente, o quizás en la neurotecnología. Hoy uno de nuestros gobernantes decía que estaba esperando que llegaran los chips para decidir dónde instalárselos, y mencionaban un poco sobre la cuestión de los espacios y la importancia de ellos. Ahora, producto de esa cuarta revolución industrial, esa cuestión de espacio-tiempo pues adquiere otra dimensión, y en el marco también de los Big Data, hoy estamos hablando de inteligencia artificial, cosa que resolvería un poco la necesidad de quien hiciera con los datos lo que quisiera. Lo que planteo es que a raíz de esa cuarta revolución industrial que está cambiando la dinámica social, laboral y de otro índole, muestra que vamos a vivir o estamos viviendo y trabajando y relacionándonos de otra manera. Es decir, vamos a vivir, si es que viviremos, vamos a trabajar y a relacionarnos de otro modo, producto de esa cuarta revolución industrial. En ese sentido, si viviremos y trabajaremos o nos relacionaremos de otro modo, seguramente también nos educaremos y nos formaremos de otro modo. En síntesis, mi pregunta es, después de 20 años del doctorado en educación o de cara a los 20 años que vienen, pues, ¿cómo estamos afrontando desde el abordaje a esos productos o a esos objetos de investigación la cuestión de esos cambios sociales producto de esa cuarta revolución industrial? A propósito de esas relaciones de complementariedad entre un enfoque y otro, ¿cuál es el tipo de reflexiones que vale la pena suscitar en torno
por ejemplo, a un enfoque mixto, si es que se le desea llamar enfoque. O si estamos hablando de un tipo de relaciones complementarias que no necesariamente implica un tercer enfoque, sino de otro tipo de relaciones dialógicas. A propósito de lo que menciona el profesor Klaus, de la incidencia política y de la necesidad imperante de hablar los dos idiomas. Yo, bueno, la pregunta se la voy a hacer al profesor Andrés Klaus porque él fue el que lo mencionó, pero pueden todos aportar. Y es una pregunta también que a mí me ha tenido como muy preocupada como asesora de las prácticas pedagógicas y de algunas investigaciones en pregrado y en maestría, y es ¿cuál es ese ruido que genera todas esas relaciones conceptuales cuando mencionamos a Foucault? Ese ruido les provoca a ustedes o lo mencionan es en el campo pedagógico o en el campo metodológico. Me explico. Tenemos como creo que la costumbre de chapucear mucho a Foucault, entonces no sabemos a veces ni siquiera dónde es que lo estamos poniendo, si el Foucault metodológico, que no sé si exista, o el Foucault de la pedagogía. Considero que muchos asesores, yo me voy a incluir para no ser irresponsable, pero hemos sido muy responsables con algunos conceptos de él en trabajos investigativos, conceptos de condiciones de posibilidad, íbamos mencionando cosas en los trabajos y es que así lo menciona Foucault y parece como que si lo estuviéramos, la irresponsabilidad también creo yo es que no eso es como metodológicamente se pueda utilizar o teóricamente, pero es esa irresponsabilidad de metodologías alternativas, ¿dónde es que las estamos poniendo? Si el problema es en lo pedagógico, que no sabemos hacer relaciones pedagógicas o que no lo sabemos poner en el campo metodológico. Yo creo que lo que planteaba John Henry y el colega que hablaba de la cuarta revolución industrial tiene de pronto todo que ver con la concepción que tengamos de epistemología, ¿cierto? Yo voy a plantear la concepción a la cual yo me aproximo. Para mí la epistemología quiere decir esas formas como producimos conocimiento, pero de alguna forma atendiendo a unas condiciones de posibilidad, históricas, culturales, sociales, políticas, ¿no? Entonces, no sé en qué sentido, John Henry, leíste tú lo de las epistemologías eclépticas, pero si me preguntaras así el término sin saber ni siquiera qué autor lo dijo, porque no lo mencionaste, pues yo diría en esa búsqueda de producir un conocimiento y atendiendo a una rigurosidad metodológica desde la perspectiva teórica y metodológica en la que uno se mueva, yo creo que esa es la producción del conocimiento, ¿no? Poner en diálogo autores, poner en diálogo metodologías, pero mostrar en ese ejercicio de rigurosidad académica esa armonía que el investigador logra entre varias perspectivas teóricas o epistemológicas. Armonía, coherencia, pues que para eso hay unas formas de revisar, que eso tiene que ver con la última pregunta, de revisar o de garantizar esa validez, confiabilidad en el proceso investigativo. Pero te digo, pues no sé desde qué autor hablabas. Y yo creo que también en esa mirada epistemológica tienen cabida otros objetos de estudio, como los que plantea el profesor, el colega. Bueno, ¿cómo vemos ahorita el desarrollo de estos asuntos educativos versus o del lado o de la mano del asunto de la tecnología, el asunto de las máquinas, ¿cierto? Yo creo que por lo menos en nuestro campo de investigación, que es la educación matemática, ellos van surgiendo de la mano como objetos de estudio. Y yo creo que son objetos de estudio dadas las condiciones históricas, sociales, políticas y culturales que nos ponen hoy en la realidad de ese uso de aquellas máquinas o de aquellas tecnologías, ¿no? Y frente a la pregunta que hacía la colega,
¿cómo queda esa reflexión entre los paradigmas, enfoques? Yo creo que una cosa, algo que yo observo aquí entre nosotros cuatro, es que ninguno de nosotros polariza ni dicotomiza, que es que yo soy cual y yo soy cuanti, ¿no? Sin duda nos gusta más trabajar en una perspectiva. Es evidente que a Ricardo le gusta más trabajar en una perspectiva cuantitativa y a mí en una cualitativa. Pero si tú me preguntas a mí por los enfoques mixtos, y ojo que voy a contradecir a muchos autores, yo no, digamos, no acepto la idea de los enfoques mixtos, pero voy a explicarlo. Porque el objeto de estudio te pone en debate si necesitas datos de corte cualitativo o cuantitativo, o de corte cualitativo y cuantitativo, ¿cierto? Ahora, para mí, ¿qué podría determinar, si nos tocara decir, cuando una investigación es cualitativa o cuantitativa? Sin duda, desde mi punto de vista, el análisis, ¿no? Es decir, pueden haber investigaciones de corte cualitativo que necesitan datos de corte cuantitativo o viceversa, pero yo pienso que el análisis y la discusión que se haga de ese análisis y de esos resultados finalmente nos ubicaría la investigación en uno u otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que en términos de reflexión, para responder pues lo que tú dices es tener una apertura muy grande, ¿no? La investigación en educación es, como casi todo el conocimiento, histórico. Hace 100 años yo creo que muchas de las cosas que hoy hemos hecho en la facultad no existían. En otros países, por ejemplo, la investigación narrativa o la investigación autobiográfica lleva más de 30 años. En Colombia apenas estamos llegando a ella, ponle 10 años a lo sumo, ¿no? Entonces yo creo que es histórico. Entonces la reflexión es no, nosotros vamos construyendo problemas, objetos, temas, preguntas de investigación y metodológicamente vamos encontrando formas de responder a esas preguntas y objetivos de investigación. Claro, uno se apoya en hombros de gigantes, como decía Newton, se apoya en el conocimiento que tus antecesores han tenido desde tus líneas, desde los libros, en fin, pero poco a poco vamos construyendo otras metodologías. Bueno, yo dejo ahí. La última pregunta se la voy a dejar entonces a Andrés. Gracias. Ahí un poco refiriéndome no a la noción o concepto que haya aparecido de epistemología ecléctica, sino más en general a este posicionamiento del eclecticismo, y creo que tiene que ver incluso con lo que preguntó la última profesora con el tema de Foucault, o que nos remites al lugar de la teoría en la investigación. Yo pienso que desde ese posicionamiento que hemos venido hablando más relacional, hay una fuerte crítica a toda clase de homogeneidades teóricas, que ese es un valor positivo todavía en muchas disciplinas, y yo lo hablo y lo miro, por ejemplo, con mis colegas los sociólogos, o en geografía, o en educación, en didáctica, donde es muy importante manejar una familia de autores, una familia de conceptos que tengan y que casen muy bien, y por tanto, desde esa otra mirada, a veces decirle a uno ecléctico, eso es como insultarlo para muchos. Eso es, uy, usted es un ecléctico, como si eso tuviera un valor negativo por sí mismo. Y pensamos más bien en esta perspectiva de la construcción de esas categorías intermedias, que el eclecticismo y su prima hermana, la transdisciplinaridad, si se quiere, es un valor positivo para la investigación. Lo que pasa es que es muy difícil de hacer. Otra cosa, porque una cosa es coger así puntaditas, y entonces, estoy con Foucault, y estoy con Laclau, y estoy con Mouffe, etcétera, y ya está. No, el ejercicio de armado, ese ejercicio artesanal del punto de vista ecléctico es bastante dificultoso. Entonces yo creo que es un reto y es una ambición incluso la construcción de un posicionamiento ecléctico, más allá, y creo que es una forma de superar ciertos dogmas que hemos tenido mucho en las ciencias sociales y que se utilizan mucho como descalificación. Creo que hay que superar como eso. Y
En el tema de lo que mencionaba el profesor sobre, bueno, nuestra época contemporánea, lo que algunos llaman esa cuarta revolución industrial, etcétera, del hombre-máquina, hoy digamos que desde la perspectiva que nosotros manejamos y la que nos paramos como perspectiva socioespacial y en perspectiva incluso territorial, es fundamental todo el tema de los, digamos que incluso de los actores no humanos, para la toma de decisiones que estamos en este momento viendo y más que inteligencia artificial, creo que hemos venido trabajando sobre un concepto que es el de inteligencia territorial y tiene que ver con la capacidad, justamente, es un proceso incluso educativo, vos lo decías también, Ricardo, con la capacidad que tenemos que tener nosotros como ciudadanos de entender cómo se toman las decisiones basadas en qué tipo de datos. Esta semana el debate es con la nueva reforma tributaria, por ejemplo, basada en un tipo de datos, en una perspectiva solamente. ¿Qué capacidad tiene la ciudadanía para entender eso? Cuando uno ve los debates políticos en este momento, he escuchado muchísimo diciendo que no, que la reforma tributaria se hace solamente es porque el gobierno anterior ya se gastó mucha plata en el denominado o en el mal llamado proceso de paz, por ejemplo. ¿Qué confusiones tan grandes tenemos los ciudadanos que no somos capaces de involucrarnos en debates políticos con, digamos que con decisiones informadas al respecto sobre eso? Entonces creo que uno de los retos contemporáneos es justamente saber no solamente leer los datos, entender los datos con los que se toman decisiones, pero también producir otro tipo de datos, y ese es un reto fundamental. Nosotros estamos en capacidad de producir desde la inteligencia territorial datos diferentes con los cuales también se puedan tomar, digamos que, decisiones. Y para terminar con lo que mencionaban del enfoque mixto, yo no tengo problema y que se denomine enfoque mixto o enfoques híbridos o posturas mestizas, como lo quieran trabajar, porque sino sobre todo cómo lo relaciona, o sea, qué es lo que pretende hacer con eso, y nos hemos ido moviendo desde una perspectiva que entendíamos los enfoques mixtos como una posibilidad de diferentes secuencias o diferentes momentos en la investigación. Otras veces se trabaja, o lo mixto se entiende porque hace una mixtura en las técnicas, otras veces lo trabajan con una mixtura en los instrumentos, pero creo que en el centro de lo que se quiere trabajar es cuál es el dato, el tipo de datos que voy a construir, la convergencia de datos. Si por enfoque mixto estamos entendiendo que hay una convergencia de datos, o sea, que tienden a dar cuenta de un problema, si hay una convergencia ahí, creo que perfectamente se puede mencionar como enfoque mixto, o enfoques comparativos, o enfoques híbridos. La forma de nombrar para mí es, digamos, que lo de menos, lo más importante sería con qué lo está relacionando. Bueno, si los problemas de investigación son construidos, eso quiere decir, frente a discusiones anteriores, que el problema fundamental no está en la, entre comillas, definición de un objeto, o tener un objeto definido, un método, y por tanto circunscribir todo eso a lo que sería una disciplina específica. Es decir, muchas de las discusiones en torno a este tipo de asuntos que llevan a las preguntas por la inter y la transdisciplinariedad tienen que ver con cómo romper precisamente con esos esquemas de pensamiento en donde se suponía que había unos problemas, objetos específicos de una disciplina. Entonces vuelvo, si la perspectiva de trabajo es sobre la base de problemas, pues la pregunta aquí es cómo construimos el problema y desde dónde lo vamos a ver, y yo creo que ahí es donde tendrían, yo no sé cómo se denominarían, pero aquí tendría cabida un trabajo más de corte interdisciplinario y transdisciplinario. Pero la pregunta no es, yo diría que el asunto no es cómo yo me vuelvo transdisciplinario, sino que precisamente se trata de problemas de tal envergadura que implican que su investigación no se puede desarrollar por un sujeto particular, que es lo que se está viendo ahora. Es decir, lo que se plantea son problemas y aparecen geólogos, químicos, pedagogos, sociólogos, médicos, pensando, eso supone sí un principio de ejercicio de discusión, porque si no caemos en lo que cayó, por ejemplo, las discusiones sobre la educación por allá con los franceses,
que era la educación como la torta y se la repartían, entonces se la repartió el psicólogo cogió un pedacito, el biólogo cogió otro pedacito. Los retos hoy de un trabajo interdisciplinario implica trabajo en equipo y precisamente espacios de discusión para discutir esos referentes teóricos, ¿sí? Bueno, eso por un lado. A lo que iba yo a propósito de estos autores, Foucault y todos estos, uno leyó a Foucault Vigilar y Castigar, entonces ya la sociedad era disciplinaria. Después salieron los textos posteriores de Foucault en donde habló de gubernamentalidad y ya estamos en sociedades gubernamentales, ¿cierto? ¿Qué trabajos empíricos se han hecho en colegios puntuales para mostrar efectivamente, por ejemplo, en Medellín, que hemos pasado de unas sociedades disciplinarias a unas sociedades gubernamentales? Y medio inocente o intuitivamente usted va a esos colegios y es pura disciplina. Entonces, a lo que iba yo es que esas modas de estos autores, yo soy Foucaultiano, ¿cierto?, le sirven a uno precisamente para inspirarse, pero usted no se puede quedar en esas discusiones, sino que, en clave muy positivista si se quiere, usted tiene que operacionalizar eso, ¿sí? Entonces bajar esos discursos de las nubes para que le enriquezcan a usted sus trabajos puntuales, a no ser pues que quiera hacer un trabajo teórico, ¿cierto? Que no se han entendido bien, ya pues esa es otra lógica de crítica inmanente, de trabajo de autores, pero otra vez, a mí no me sirve Foucault como pedagogo, a mí no me sirve Dussel como pedagogo, a mí no me sirven muchos de los decoloniales como pedagogos, yo los leo como filósofos o como teóricos de la cultura, y pueden ser inspiradores, pero para yo hacer ya un trabajo más concreto en el contexto educativo, ¿sí? Entonces a eso voy, o sea, usted se puede quedar hablando desde las nubes sobre la educación y decir que la educación es parte del neoliberalismo, que está marcada por las dinámicas gubernamentales, que los ejercicios de decolonialidad plantean que hay que decolonizar la educación, pero hay que hacer trabajos más puntuales. Yo diría, por eso les decía ahorita, estamos en una época en donde ya no le tenemos que meter a la caja negra de la educación, la hemos rodeado con discursos, pero no nos hemos metido ahí a ver, ¿sí? Y eso implica trabajos de corte etnográfico, eso implica trabajos de corte narrativo, eso implica también trabajos muy específicos cuantitativos de contabilización de cosas. Entonces el reto que veo yo para la investigación contemporánea en el contexto educativo es precisamente eso, meterse en esa caja negra independientemente de los referentes teóricos, ¿sí? Bueno, y a propósito, uno de los retos también que hay en ese sentido, yo me estoy moviendo ahora con dos planteamientos teóricos, teorías de las prácticas, pero no a la manera pues tradicional, prácticas intencionales no, y con perspectivas de corte biográfico narrativo, no centradas en el sujeto fuerte. Uno de los retos que aparecen es precisamente todo el asunto que tiene que ver con las materialidades, ¿sí? Ya lo mencionaba el colega, y es pues no solo en una línea de Bruno Latour hacerse la pregunta por el papel que juegan las cosas, y las cosas también como artefactos de todo tipo en los procesos Foucault de subjetivación, ¿cierto? Es decir, ¿qué significa que ahora todos tengamos la cabecita para abajo porque estamos a toda hora viendo el celular? Y eso que implica en términos de constitución del sujeto, de las relaciones, ir a comer, entonces todos empiezan a verse el celular y se desatienden los unos de los otros, es decir, ahí se están configurando unas nuevas formas de sociabilidad precisamente marcadas por la entrada de los artefactos. Piénsenlo también en el contexto educativo, entonces también va a ser muy interesante no solo pensar, ya se fue Alejandro, en una educación expandida, sino también en pensar el papel que cumple para las situaciones de enseñanza y las situaciones educativas, todo lo que tiene que ver con la disposición espacial, temporal y la disposición de los artefactos. Ok. John preguntaba por, John Henry, ¿cierto? Por la epistemologías eclécticas, pero es que realmente en el trabajo que hacemos nosotros, en el área que nos desenvolvemos en educación, las ciencias sociales, ¿qué no es ecléctico? ¿Cierto? Hay ciertas áreas de conocimiento, ciertas investigaciones que la cuántica, la física cuántica, la microbiología, ¿cierto? Que tienen áreas de investigación muy especializadas donde realmente los marcos teóricos y conceptuales son muy definidos y muy digamos, delimitados de acuerdo al objeto que se investiga. En educación, los problemas son interdisciplinarios, multidisciplinarios, los problemas sociales son de diferente tipo, que necesariamente todo lo que hacemos, decimos, investigamos es ecléctico, así lo veo yo.
Si le entendí bien al profe que preguntaba ya es que qué estamos haciendo o qué puede hacer el doctorado en educación para enfrentar los retos que estos tiempos nos muestran, ¿cierto? Estamos en tiempos interesantes, de los ciudadanos y de nosotros se requieren conocimientos, competencias, habilidades que necesitan o que se transforman a manera vertiginosa, ¿cierto? Pero no necesariamente la escuela se transforma de esa manera, ¿cierto? Todavía, digamos, la escuela es la misma que conocemos hace 100 años, 200 años, es la misma estructura, la misma forma, la misma infraestructura. Entonces, en términos de los tiempos que estamos viviendo, se generan preguntas interesantes sobre eso, ¿no? ¿Qué competencias, qué conocimientos, qué habilidades requerimos desarrollar como ciudadanos, como ciudadanas, y también la escuela que está contribuyendo a eso? Entonces, ojalá pudiéramos ver más tesis de maestría, de doctorado, trabajos de pregrado enfocados en esos temas que nos demanda los tiempos modernos. Tú hablabas de métodos, metodologías mixtas. ¿Tú eres estudiante o un docente? Bueno, y para los estudiantes, pensando en lo que tienen que hacer los estudiantes, escojan uno, ¿cierto? O cuantitativo, si lo quieren llamar así, o cualitativo. Si se ponen a hacer investigaciones con métodos mixtos, les aseguro que el tiempo de la graduación se les puede hasta duplicar, ¿cierto? Pero no, digamos, como decíamos, el método lo define la pregunta que se hace, ¿cierto? Y si la pregunta requiere utilizar diferentes técnicas, métodos, metodologías, pues eso será lo que hay que hacer. Y con respecto a Foucault, pues no, yo no opino mucho, pues alrededor de las discusiones de Foucault, sobre Foucault se han acabado muchas relaciones de colegaje, matrimonios, noviazgos, que yo prefiero dejarlo en ese punto. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos tenido una tarde muy productiva. Estas discusiones indudablemente nos ponen en unas líneas muy interesantes y nos permiten, yo creo que sobre todo la posibilidad de conocernos y de vernos y pensar cómo hacemos las cosas, nos enriquecen a todos. Hay coincidencias y hay divergencias naturales, pero todas esas coincidencias y divergencias indudablemente contribuyen a que todos aprendamos cada vez más sobre lo que hacemos en educación. No queda sino agradecerles a nuestros queridos colegas por la participación y a ustedes por la estancia aquí. Muchas gracias a todos y continuamos entonces con el resto de actividades en la tarde.